Pero andar sabiamente significa algo más. Por eso Pablo, después de habernos dicho que tenemos que redimir el tiempo, ahora nos dice cómo podemos hacerlo bien. Versículo 6. ¿Cómo debemos aprovechar el tiempo? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo dice siempre. Por eso yo he subrayado la palabra siempre. Y si dice siempre, es bastante probable que Pablo no solo se refiera a los momentos en los que hablamos del Señor con las personas, sino a hablar así en cualquier momento. Así que voy a empezar por mostrar cómo hay que hablar en cualquier circunstancia en nuestra vida. Que nuestra palabra sea siempre con gracia y que esté sazonada con sal significa, en primer lugar, que es así como debemos hablar delante de los demás. ¿Les estemos presentando a Cristo o no? Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la boca habla agrio y desagradable, indica que hay algo en el corazón que chirría con lo que decimos que somos. Por eso nunca dejo de decir que el cristiano no se define por lo que hace o no hace, o por lo que dice o no dice, sino por quién es su dueño. Y si el dueño de mi corazón es Cristo, entonces mis palabras siempre deberían estar dichas con gracia y sazonadas con sal. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Esto debe ser un proceso, porque la santidad, no la posicional, sino la santidad progresiva, es un proceso. ¿Recordáis la diferencia entre santidad posicional y santidad progresiva? La santidad posicional es la que Dios decide para mí. Él decide por un decreto suyo separarme, apartarme. Soy santo. Ya soy santo. Pero la progresiva, que se apoya en esa decisión de Dios de apartarme para Él, es lo que yo voy haciendo día a día para hacer efectiva esa decisión de Dios de ser apartado para Él. Así pues, que mi palabra sea siempre con gracia y sazonada con sal, depende de una decisión mía apoyada en la gracia de Dios. Así pues, decido ser amable, no ofensivo y evito cualquier tipo de lenguaje obsceno, porque mi Señor es santo y me ayuda en mi santidad. Y para que eso sea así, tengo que poner de mi parte, sin enfrentarme a su soberanía. Y eso se consigue con ser sensible a la voz del Espíritu, ser sensible cuando un hermano te dice algo, y también se consigue con práctica. Porque la santidad progresiva implica que vamos siendo cada día más perfectos como la luz de la aurora, ¿no? Que cada día va en aumento. Bien. Por lo tanto, lo primero que aprendo es que mis conversaciones deben estar llenas de gracia y también de sal. Y la sal lo que hace es dejar un sabor agradable a los que me escuchan, además de preservar de la corrupción. Luego más adelante explico más profundamente qué es hablar con gracia y con sal, ¿vale? Por lo tanto, aquí vemos un motivo más de oración y de práctica, en estos dos versículos, en este versículo en concreto. De oración y de práctica. De oración para que mi hablar sea con gracia y con sal. Para que cuando hable lo haga bien, de corazón y no forzado, ¿entendéis? Es un motivo de oración. Yo creo que esta semana lo podríamos tener como un motivo importante de oración. Y un motivo de práctica. Tengo que practicar. Tengo que practicar este hábito de hablar como Dios quiere que hable. Porque es indudable que algún día, para que me escuchen hablar del Señor, primero debo hablar así. Y qué difícil. Qué difícil. Te voy a contar por qué y dónde está el problema. Bueno, el problema ya lo sabemos todos, está en el corazón. Pero es que muchas veces no nos damos cuenta que hablamos mal porque estamos acostumbrados a hacerlo así. Por eso es muy importante no estar pegados a este mundo, especialmente a través de la televisión. Sabéis que mal hablan en la televisión, ¿verdad? Cuando tú estás escuchando eso, te vas conformando a este mundo. Porque todo
todo lo que es de este mundo, se te va a pegar también su forma de hablar, se nos va a transmitir y sin darnos cuenta. Y sabes lo peor, luego eso es muy difícil de quitar. Muy difícil, porque te has acostumbrado. ¿No te has dado cuenta que tus hijos hablan como sus compañeros? Eso es muy difícil de quitar. Algunas veces que hablo con los jóvenes me doy cuenta que no son conscientes que muchos de ellos hablan mal. Y no me refiero al lenguaje obsceno, que aquí evidentemente no. Estoy hablando de algo más, estoy hablando de la gracia y de la sal, que luego voy a explicar. Y no son conscientes que hablan mal simplemente porque ya se han acostumbrado a hacerlo así. Si además de esto le añades que todo su entorno hace lo mismo, pues claro, no se ven raros. Se han conformado a este mundo, en vez de ser transformados por la palabra de Dios. Pero eso no solo les pasa a los jóvenes, a nosotros también nos pasa. Recuerdo 2 ocasiones. Una, en la que mi mujer y yo estábamos esperando a entrar en un evento cristiano y nuestro comportamiento a la hora de entrar, a la hora de responder a una persona que pensábamos que estaba actuando mal, no fue el más adecuado. Tengo que reconocer, y así lo hice en ese mismo instante, delante de Dios y de mi esposa, que las palabras que salieron de nuestra boca no fueran dichas ni con gracia ni con sal. Otra, totalmente diferente. También ocurrió en un acontecimiento cristiano. Resulta que en el hotel en el que me hospedaba, y era un hotel apartado de donde se celebraba este evento, no tenía nada que ver, era un hotel diferente, lejano me refiero, en el hotel en que me hospedaba, vi salir del ascensor a un reconocido pastor que tenía que hablar en el evento. Había bastante gente en la puerta del ascensor para entrar, de manera que su salida se vio dificultada. Ni la gracia con la que se dirigió a la gente para apartarla, ni la sal con la que pudo hacerlo fueron dignas de un cristiano. No fueron obscenas, pero no fueron dignas de un cristiano. A mí no me molestó. Yo sé que somos polvo y como polvo a veces nos comportamos. Y no me molestó porque yo me conozco a mí mismo y sé que él no es muy diferente a mí. Pero sobre todo no me molestó porque me enseñó mucho. Fue como verme a mí mismo delante de un espejo y recordarme que yo, especialmente yo por lo que represento como pastor, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo y cómo lo digo. No me molestó verle a él, me molestó más verme a mí reflejado en él. Eso es lo que me molestó. Pero somos llamados a darnos cuenta del error y pedirle al Señor que nos cambie el corazón para poder practicar, porque sin el cambio del corazón la práctica no vale nada, ¿de acuerdo? Para que nos cambie el corazón para poder practicar aquello que Él nos muestra que es lo correcto. El problema no es caerse. El problema es no darse cuenta que te has caído y por lo tanto quedarse tirado en el suelo sucio y herido y además, lo que es peor, pensando que estás derechito y todo limpio. Así que necesitamos la oración y la práctica, el hábito. Hay que evitar las formas groseras al hablar, ya sea a un amigo o a un ministro del gobierno, ya sea a un compañero de trabajo o a un vecino, ya sea a un pastor reconocido y conocido o a un inmigrante al que no conoce nadie. Cuando habitualmente el lenguaje que salga de nuestra boca esté lleno de gracia y sazonado con sal, cuando esto ocurra habitualmente, será muy difícil que ocurran situaciones como las que os acabo de comentar. Así que acostumbrémonos a hablar bien. Aquello que practiques, eso será lo que surja cuando no lo pienses. Lo dije el otro día, aquel que riñe mucho, riñe cuando menos se lo espera, aquel que pelea mucho, pelea en cualquier circunstancia, ¿no? Así que hay que hacer de la palabra con gracia y sazonada con sal un hábito. Porque este testimonio diario dicho con las palabras llenas de gracia y sal puede ser una respuesta a las preguntas que tiene la gente que nos conoce y que sabe que somos cristianos.
Puede ser una respuesta a preguntas que tiene la gente aun cuando no estemos presentando a Cristo, porque estamos, pues no sé, en la consulta del médico o esperando a entrar en un lugar o saliendo del ascensor. ¿Te das cuenta que puede ser la respuesta a la pregunta de alguien que sabe que eres cristiano al verte tu reacción? Es la respuesta a una pregunta que no te han hecho. A veces esa forma de responder a unas preguntas que no se formulan es importante. Son preguntas que no se formulan, pero que están en el corazón de las personas que nos rodean, ¿no? Que nos conocen y que saben que decimos que somos unas personas diferentes por lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Y cuando se fijan en que ante las situaciones cotidianas nosotros respondemos con gracia y con sal, es bastante probable que estén deseando que les muestres el porqué. El porqué eso es así en tu vida y en ellos no. El porqué tú estás tranquilo y ellos afanosos. El porqué tú tienes contentamiento y ellos siempre están ofendidos por todo. El porqué tú tienes siempre esperanza y ellos siempre están desesperanzados. Es verdad que esto no es el Evangelio. Volvemos a repetir, nuestro testimonio no es el Evangelio es Cristo. Esto no es el Evangelio y que también hay muchas posibilidades de que al presentarles a Cristo lo rechacen, a pesar de todas las evidencias. Pero lo que es seguro es que sin gracia y sin sal, no es que no sabremos responder a cada uno, es que directamente no nos preguntarán o nos rechazarán cuando se lo presentemos. ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer el esfuerzo de escuchar si no hay diferencia con el resto? ¿Entiendes?